1.200 disparos por minuto. Esa cifra definió el terror en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los soldados aliados temían este sonido por encima de cualquier otro? Parecía el rasgar de una tela metálica, pero en realidad era el sonido de la muerte industrializada. Hoy analizamos la ametralladora más famosa del conflicto. No solo veremos sus datos técnicos, revelaremos historias poco conocidas sobre su uso y las tácticas de escuadrón. En el encuadre, soldados operando bajo presión extrema. El impacto psicológico era total. Muchos operadores perdían la razón tras ver la destrucción que causaba su propia arma. La forma de hacer la guerra cambió drásticamente después de 1918. Alemania ya no quería trincheras estáticas. Su nueva estrategia era la Blitzkrieg o guerra relámpago, pero tenían un problema logístico grave. La antigua ametralladora MG-08 era un monstruo de acero. Tenía un sistema de refrigeración por agua y pesaba 40 kilogramos. Era imposible moverla rápido por el barro. Los mandos alemanes necesitaban algo ligero para seguir el ritmo de los tanques. En el año 1930 diseñaron la MG-13. Era más pequeña y se enfriaba por aire, pero tenía un fallo crítico. Su cargador solo admitía 25 balas. En fuego continuo, la munición se agotaba en 2 segundos y medio. El arma se quedaba muda demasiado pronto. 4 años más tarde llegó la solución definitiva, la icónica MG-34. Fue la primera ametralladora de propósito general de la historia. Podía usarse con bípode para el asalto o con trípode para la defensa. Se alimentaba mediante cintas de munición. Tenía un sistema de cambio de cañón extremadamente rápido. Su cadencia era de 900 disparos por minuto. En las grabaciones de la época se observa, un soldado extrae el cañón al rojo vivo con un guante de amianto. Introduce uno nuevo en segundos. El arma era fiable. El arma era letal. Pero esto era solo el principio. A pesar de su eficacia, la MG-34 tenía un defecto para una guerra total. Su fabricación era demasiado lenta y costosa. Cada pieza requería un mecanizado de alta precisión. Alemania necesitaba miles de armas y las necesitaba ya. No había vuelta atrás. La producción debía simplificarse para inundar el frente. Así terminó la etapa de las armas artesanales. 150 horas hombre. Ese era el tiempo necesario para fabricar una sola ametralladora MG-34. Era un proceso lento, costoso y demasiado complejo para una guerra total. ¿Cómo reducir los costos sin perder potencia de fuego? El alto mando exigió un milagro de ingeniería. Querían una máquina capaz de disparar entre 20 y 25 balas por segundo. Debía ser barata, debía ser fácil de producir en masa. Los ingenieros aceptaron el desafío. El resultado sorprendió a los militares y cambió la historia del armamento. Nació la MG-42. En las imágenes de archivo se observa láminas de metal estampadas en lugar de piezas mecanizadas. Este cambio técnico fue la clave. El tiempo de fabricación cayó a la mitad, solo 75 horas hombre por unidad. Los costos se desplomaron. A primera vista, un arma económica, pero en realidad una herramienta de precisión letal. La MG-42 superó a su predecesora en cada aspecto. El sistema de cambio de cañón era casi instantáneo. Un soldado entrenado realizaba la operación en pocos segundos. Su cadencia de tiro alcanzó los 1.200 disparos por minuto. Era el doble de velocidad que cualquier ametralladora aliada de la época. Pero no era un arma perfecta. Existía un fallo técnico crítico. El rebote del cerrojo durante el fuego sostenido provocaba explosiones internas. El arma se destruía por completo. A pesar de los fallos, la producción fue masiva. Entre el año 1942 y el 1945, se fabricaron 423.000 unidades. Se convirtió en el eje central del ejército alemán. Se escucha un sonido mecánico continuo, similar a una sierra eléctrica. Por este ruido, los soldados americanos le pusieron un nombre propio, la Sierra de Hitler. Los alemanes ya la llamaban la Sierra de Huesos. El mando estadounidense estaba preocupado por la moral de sus tropas. El miedo al arma era generalizado. El Pentágono produjo películas de propaganda para sus reclutas. En los videos se nota un esfuerzo desesperado. Comparaban la MG-42 con armas americanas. Decían que su ladrido era peor que su mordida. Intentaban convencer a los novatos de que el arma era ineficaz. Pero esto era solo una ilusión para el entrenamiento. Los veteranos que sobrevivieron al frente sabían la verdad. En el campo de batalla, nadie se atrevía a asomar la cabeza cuando la sierra empezaba a sonar. Así se consolidó un diseño legendario. Casi 80 años después,
El mecanismo básico sigue en uso con modificaciones mínimas. Ahora el escenario cambió por completo. 10 hombres y una sola misión. En la Segunda Guerra Mundial, la escuadra de infantería alemana no era un grupo de soldados iguales. Era un equipo de soporte diseñado para una máquina de matar. El centro de todo era la MG-42. ¿Por qué se organizaban así? Un solo hombre no podía operar este arma de forma efectiva. La potencia de fuego dependía de una estructura rígida y coordinada. Sin la ametralladora, la escuadra perdía su razón de ser. El equipo se dividía de forma jerárquica. Había un líder de escuadra, un segundo al mando, 3 especialistas para la ametralladora y 5 fusileros. Cada movimiento estaba calculado para proteger el arma principal. El artillero principal era el Schütze-1. Él era el corazón del ataque. En las imágenes de la época se ve, el Schütze-1 carga con la ametralladora al hombro mientras avanza. Solo lleva una pistola para defensa personal y un tambor de 50 disparos. Su única tarea es disparar y mantener el arma operativa. A su lado estaba el asistente, el Schütze-2. Se colocaba siempre a la izquierda o detrás del artillero. Cargaba con 4 tambores de 50 balas y una caja metálica con 300 rondas más. También portaba una pistola. En el combate se observa la coordinación. El asistente alimenta la cinta, ayuda a desbloquear el mecanismo y cambia los cañones calientes. Si el artillero caía, el asistente ocupaba su lugar de inmediato. El fuego no podía detenerse. Un poco más atrás se posicionaba el proveedor de munición. Su carga era pesada, 2 cajas adicionales con 300 balas cada una. Para defenderse usaba un rifle Kar-98 corto. Los 5 fusileros restantes completaban la formación. Cada uno llevaba un Kar-98 con 45 cartuchos y una bayoneta. Pero en la práctica, siempre cargaban munición extra para la ametralladora. A primera vista, los fusileros parecen la fuerza principal, pero en realidad eran el escudo de la MG-42. Su función era asaltar posiciones enemigas, mientras la ametralladora mantenía las cabezas de los rivales contra el suelo. El líder de escuadra dirigía la orquesta con un subfusil MP-40. Llevaba 6 cargadores de 32 balas. Él no disparaba a menos que fuera necesario. Su mirada estaba fija en el campo de batalla. Se escucha el choque del metal. La escuadra transportaba al menos 1.800 balas de calibre 7.92 milímetros. Era el mismo proyectil para los rifles y la ametralladora. También llevaban granadas de mano y un trípode pesado que se cargaba como una mochila. El líder señalaba los objetivos al artillero. Coordinaba el avance de los fusileros. Mientras tanto, el segundo al mando vigilaba la retaguardia. Él mantenía la radio abierta con el pelotón y otros grupos. Si el líder moría, el segundo tomaba el mando sin dudar. La estructura estaba diseñada para resistir bajas constantes. El flujo de munición era lo único que no podía fallar. Así operaba una unidad de élite en el frente. 1.200 disparos por minuto. Esa era la cadencia de fuego de la MG-42, una cifra que cambió las tácticas de combate en el siglo XX. La versatilidad era su mayor ventaja. Podía usarse con un bípode ligero o sobre un trípode pesado. En situaciones extremas, los soldados incluso apoyaban el cañón sobre el hombro de un compañero para disparar. ¿Cómo se organizaban estas unidades? La estructura variaba según la misión. En su rol ligero, la ametralladora formaba parte de un pelotón estándar de 10 hombres. Pero para tareas pesadas, el mando combinaba 2 o hasta 4 escuadras. El peso de la munición era un problema constante. Se necesitaban caballos y carros de suministros para mover las cajas de proyectiles hacia el frente. El retroceso era masivo. En las grabaciones de la época se observa, el arma sacude violentamente el cuerpo del operador. Solo los soldados más fuertes lograban dominarla. Disparar mientras se avanzaba era casi imposible para un novato. El control exigía una disciplina de hierro. ¿Cómo aprendían a disparar sin perder el control? Los instructores prohibían el fuego continuo. Para suprimir al enemigo, el tirador debía usar ráfagas cortas, solo de 5 a 7 disparos por vez. Un dedo pesado en el gatillo significaba el fin de la munición en pocos minutos. El calor era el peor enemigo del metal. En combates intensos, un cañón nuevo solo resistía 20 segundos de fuego real. Tras 250 disparos, el acero brillaba al rojo vivo. Había que cambiarlo de inmediato o el arma quedaría inutilizada. En el encuadre se ve la maniobra. El asistente abre un pestillo lateral. El cañón ardiendo cae al suelo. Se inserta una pieza fría en segundos. Un equipo bien entrenado realizaba este proceso en menos de 10 segundos. Rotaban 3 o 4 cañones para evitar deformaciones permanentes.
Pero esto tenía un riesgo táctico. Los soldados aliados conocían este punto débil, memorizaban el sonido del cambio de cañón. Ese breve silencio era la señal para levantarse y avanzar. Era el único momento de vulnerabilidad de la posición alemana. El diseño dictaba el uso. El bípode la hacía ligera y fácil de desplegar cuerpo a tierra. Era ideal para asaltos rápidos y maniobras ofensivas. En cambio, el trípode pesado estaba hecho para la defensa estática. Ofrecía una estabilidad total y una precisión quirúrgica a larga distancia. Se registra un uso poco común, el fuego indirecto. Con ópticas de precisión, la MG-42 podía disparar por encima de colinas o bosques. Esto la convertía, técnicamente, en una pieza de artillería ligera. El enemigo recibía una lluvia de balas sin ver jamás de dónde venían. Así se convirtió en el arma más temida de la infantería. Al final, no era solo una ametralladora, era un sistema de ingeniería diseñado para saturar el campo de batalla. La guerra ya no volvería a ser igual. 1200 disparos por minuto. Esa era la cadencia de fuego del MG-42. El trípode incluía un mecanismo automático de barrido. La ametralladora se movía sola en un ángulo fijo. Cubría sectores enteros con una precisión quirúrgica. Pero no solo estaba en el suelo. Los ingenieros la montaron en transportes blindados, tanques y motocicletas con sidecar. Incluso servía como defensa antiaérea. Los aviones que volaban bajo eran blancos fáciles. Durante el día, los paracaidistas enemigos no tenían oportunidad en el aire. ¿Era seguro operar esta arma? A primera vista, el artillero tenía todo el poder, pero en realidad su esperanza de vida era mínima. El MG-42 era un imán para la muerte. Su reputación la convertía en el objetivo prioritario del enemigo. En el encuadre de la batalla, los francotiradores buscaban primero al servidor de la ametralladora. La artillería y los tanques concentraban su fuego en esa posición. No había piedad para los equipos capturados. Los soldados enemigos veían morir a sus camaradas por oleadas. Si un artillero se rendía, el trato solía ser brutal. El sonido era el mayor problema. Al disparar, emitía un ruido seco y continuo, parecido al de una sierra eléctrica. Todos en el campo de batalla sabían exactamente dónde estabas tras las primeras ráfagas. Los equipos debían cambiar de posición constantemente para sobrevivir, pero esto era solo el principio. En posiciones defensivas, moverse era imposible. Los hombres debían mantener el terreno bajo una lluvia de granadas. Las bajas entre los artilleros y sus asistentes eran altísimas. Los eventos se aceleraron durante la retirada alemana. Cientos de estas armas quedaron abandonadas en el frente. El soldado Leonard Linieski conducía su camión por una zona segura en Bélgica. En la cuneta de la carretera vio un bulto metálico. Linieski detuvo el vehículo a pesar de tener prohibido hacer paradas. Bajó y recogió una ametralladora MG-42 completa. No sabía cómo funcionaba. En el video de la época se ve el equipo pesado y complejo. El soldado usó el mercado negro de la guerra para aprender. ¿Cómo consiguió entender el mecanismo? Sobornó a un prisionero alemán que hablaba inglés. El pago fueron 2 paquetes de cigarrillos. A cambio, el prisionero le enseñó a desmontar el arma pieza por pieza. Linieski envió las partes a Estados Unidos por correo militar. El arma permaneció oculta en su familia durante décadas. En el año 2016, su hijo decidió entregarla a un museo. Correr por campo abierto hacia un nido de MG-42 era un suicidio. Nadie lo intentaba 2 veces. Así terminó la historia de este ejemplar en suelo americano. 6 de junio de 1944. Playa de Omaha. Un solo hombre y una máquina cambiaron el curso de la mañana. Heinrich Severloh estaba en su puesto. Era un soldado alemán con una MG-42. Durante el desembarco, apretó el gatillo de forma constante. Disparó 13,000 balas contra las barcazas que llegaban a la costa. Cientos de soldados aliados murieron bajo su fuego. ¿Cuál fue el precio psicológico de esta masacre? Muchos operadores perdieron la razón. No soportaron ver cómo eliminaban decenas de vidas en pocos segundos. En el video se observa, el cañón de la ametralladora se pone al rojo vivo. El frente oriental fue otro escenario de horror. El ejército alemán usó la MG-42 contra las cargas humanas del ejército rojo. Las tropas soviéticas avanzaban en oleadas masivas. La potencia de fuego alemana las cortaba en seco. No había refugio posible ante 1,200 disparos por minuto. Pero esto era solo el principio. El arma salió del campo de batalla para cumplir funciones más oscuras. En los países ocupados,
El régimen la usó para controlar a las masas y aplastar cualquier intento de rebelión. Las operaciones de represalia contra civiles eran frecuentes. El objetivo era sembrar el pánico entre la población local. Un caso ocurrió en Yugoslavia. Los partisanos atacaron una patrulla alemana. La respuesta fue brutal. El mando ordenó fusilar a 2.500 civiles. En el encuadre se ven las filas de prisioneros frente a los trípodes. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un soldado alemán se negó a disparar contra la gente desarmada. Su comandante no dudó. El soldado fue ejecutado en el acto por desobediencia. No hubo excepciones. A primera vista, un arma del eje. Pero en realidad, el trofeo más deseado por los aliados. Los partisanos y la resistencia buscaban las ametralladoras capturadas. Eran herramientas perfectas para la guerra de guerrillas. Su potencia permitía ataques rápidos y huidas inmediatas. Estados Unidos intentó copiar el diseño. Analizaron las piezas capturadas y crearon el prototipo T-24. Querían su propia versión de la sierra de Hitler, pero el intento fracasó. Los ingenieros americanos no lograron superar los 600 disparos por minuto. El arma sufría fallos mecánicos constantes y se sobrecalentaba. Al final, cancelaron el proyecto. Volvieron a fabricar el fusil BAR. Los eventos se aceleraron tras la guerra. El diseño original era demasiado avanzado para desaparecer. Hoy, la esencia de la ametralladora sigue viva. Se llama MG3. Solo tiene mejoras mínimas y utiliza munición 7.62 milímetros de la OTAN. Permite ajustar la velocidad de disparo según la misión. Su influencia llegó a Estados Unidos años más tarde. La famosa ametralladora M60 es un híbrido directo. Combina la mecánica de la MG42 y el fusil FG42. Así terminó la evolución de una herramienta de muerte. La ingeniería alemana de 1942 sigue disparando en el siglo XXI.